Salud, desde San Juan, Argentina. Les habla el epistemólogo ebrio Gabriel Parabano, grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. Este es el único podcast, primero, de epistemología y segundo, el que dura el tiempo justo en que tarda en tomarse una pinta. Mientras los gatos están cenando, les dejo este especial de otra charla que doy en la diplomatura de psiconeuroinmunoendocrinología. Para comenzar, quisiera dar la siguiente consideración. Cuando la disciplina filosófica se ocupa del saber científico en su amplia gama de expresiones, se le exige, por cuestiones de forma, de contenido y de labor, que se acomode y se adapte a la materia que trabaja. Así, si se da la ocasión de pensar filosóficamente a la transdisciplinaridad de psiconeuroinmunoendocrinología, una actitud certera sería la de realizar un trabajo epistemológico, es decir, hacer filosofía de las ciencias. Pocas veces la filosofía tiene la oportunidad de proponerse autónomamente de su propia práctica a la hora de trabajar las ciencias. Pero creo que esta consigna que se llama ¿qué aprendemos cuando aprendemos? Es una hospitalaria invitación a la reflexión filosófica. La invitación es clara, el carácter de invitación es claro, porque la consigna tiene un término que abre, epigenética. La palabra epigenética, para los que nos dedicamos a las humanidades, por decirlo de algún modo, sé que hay un debate sobre la terminología esa, nos exige, por lo menos inmediatamente a mí, ir al diccionario o a Wikipedia para saber qué es epigenética. Epigenética entendida como aquello que manifiesta cómo actúan los modos de vida sobre nuestros genes. Ahora bien, ahí está la invitación. La palabra epigenética nos lleva a invitarnos. Pero ¿dónde está la hospitalidad? La hospitalidad es clara porque la amplitud de la consigna funciona como un intento de apertura hacia un lenguaje y una modalidad en el pensamiento epigenético desde la filosofía. Tengo la convicción de que la hospitalidad es la forma del pensar humano que permite pensar de una manera más epistemológica. Si el aprendizaje, que etimológicamente refiere movimiento hacia lo otro, no presenta una actitud tolerante ante lo diferente, ante lo extranjero, ante lo que se sirve de nociologías diversas, no se podrá constituir saber alguno, obteniéndose únicamente ideologías, es decir, un forzamiento de la dinámica de lo real que invita, más tarde o más temprano, a un pensamiento paranoico. O estás con nosotros o estás contra nosotros. A ver si aprendemos algo, ¿eh? ¿Qué es esta afirmación clara para quienes como yo y muchos de mis compañeros nos dedicamos a la educación? Sí, enseñemos nuestros contenidos, pero también a cuestionarlos, pues allí reside el espíritu científico. Aquí el motivo por la hospitalidad nociológica elimina a la ideología en todo aprendizaje, ya que es permitir a un extraño, en este caso la filosofía, a entrar al domicilio de las ciencias. Es darse la oportunidad de que en verdad estos extranjeros, filosofía y ciencia, tienen mucho más de lo común de lo que sus apariencias guardan. Entonces, vamos al tema. La primera vez que un filósofo modelo lea esta pregunta, ¿qué aprendemos cuando aprendemos?, pensará necesariamente en la tradicional cuestión sobre qué es el conocimiento. Este problema tiene siglos en las tradiciones filosóficas. Se inicia mayormente con Sócrates, el real o el ficcional, que con su sentencia «solo sé que no sé nada», abre una crítica al sofismo y abre a la filosofía la teoría del conocimiento. Con la frase «solo sé que no sé nada», Sócrates presenta tres cosas: ¿qué es conocer?, ¿cómo se adquiere el conocimiento? ¿Y qué objeto podemos conocer? ¡Son un fenómeno! ¡Déjame de joder! La respuesta socrática es una idea de que el saber es un bien y por lo tanto es una obligación y tenerlo es un ejercicio de virtud. Allí esa idea de franqueza que va a condenar a Sócrates. Él tenía la noción de que es virtud saber y que hay que decir lo que se sabe, y esa franqueza luego llevará a su muerte. Claramente esta idea ha llegado
a la actualidad, pero no tal como lo pensaba Sócrates. Sí se utiliza una idea de que las didácticas tengan una actitud de franqueza a la hora de enseñar. Ser honesto con nuestros alumnos, ser honesto con nuestros compañeros, ser honesto con los demás. Todo esto supone una transformación y una optimización en el conocimiento. Esta transformación es muy similar a la que sufre Platón con Sócrates, la relación de enseñanza-aprendizaje quizás más famosa en la filosofía. Pero, si yo vuelvo a la pregunta, abandonando a este filósofo modelo que es tan inexistente como el científico de laboratorio, salta a la vista que la pregunta está sobre la cuestión del aprendizaje. El eje está en cómo se adquiere el conocimiento. Y solo desde este punto tenemos que articular la cognición y lo cognoscible. Por eso, abandonamos estudiar el conocimiento, esta cosa que inauguró Sócrates, y nos proponemos a pensar la teoría de la mente. Es la mente, la mente. Si quiere que me lamente, me lamento. ¡Ay! Esas molestas somatizaciones son nada más que una creación de la mente, que mortifican, que hacen daño, pero que pueden curarse fácilmente. Voy a curarme, me siento optimista. Hay que ir 10 años al psicoanalista. Aunque las reflexiones características de la mente se ubican mayormente en la labor medievalista sobre las preguntas de las facultades del alma, Avicena, Bentofail, Agustín, Boecio, todos pensadores medievales clásicos que a los filósofos nos gustan nada más. En realidad, el poder de la teoría de la mente empieza en la modernidad, con pensadores como Descartes, Hume, Locke, Gassendi, todos aquellos que se empezaron a preguntar cómo es que la mente construía el conocimiento, cómo era su proceso de aprendizaje. Mayormente la idea que se tenía era que el conocimiento es un acto computacional. Y sí, estoy hablando de computación. Pero esta computación no es un anacronismo, porque se pensaba que la mente era mecánica. La mente era una sucesión de engranajes donde la información iba entrando y se iba acomodando. ¿Qué información? La sensible, los sentidos, la mirada, el olfato, etc. De allí la clásica división entre racionalistas y empiristas. Kant, sé que estoy con muchos filósofos, pero perdónenme esta digresión, ya vamos a entender por qué estoy hablando de tantos tipos. Kant fusiona las dos visiones de el racionalismo moderno y el empirismo moderno. El racionalismo dice básicamente que el conocimiento es coherencia de ideas. El empirismo dice básicamente que el conocimiento es correspondencia con la realidad. Por ejemplo, una idea de coherencia con ideas son las relaciones matemáticas. Una idea de correspondencia con la realidad es cómo una teoría puede prevenir fenómenos. Por ejemplo, la teoría de la relatividad que previene la curvatura de la luz frente a ciertas masas. ¿Qué quiere decir? Di algo, van a creer que eres idiota. A lo hecho, pecho. Bien. Pero lo que nos interesa a nosotros es Kant en este punto. Kant fusiona la idea de racionalismo y empirismo para proponer una crítica. Dice, voy a citar acá Kant, se llama Kant, dice, todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, pero no por eso todo en el conocimiento se origina en la experiencia. El aprendizaje en la postura kantiana comprende que esta actividad solamente sucede cuando entramos en contacto con el mundo, algo se activa, pero aquello que se activa es innato, son ciertas predisposiciones, habilidades que se adecúan a lo sensible. ¿Qué quiere decir? Sí, el contenido de nuestro aprendizaje está en el mundo, pero cómo lo estructuramos ya está determinado de una manera. Claro, la mente de Kant es una mente rígida, no hay plasticidad, no hay desarrollo cerebral. Es más, Kant ni siquiera imaginaba la idea de desarrollo cerebral. La mente está terminada y punto, el cerebro es tal como es y no se modifica. ¡Ay, pero qué idiota! Queda, eso sí, y esto tiene mucha incidencia, que para Kant el conocimiento, el aprendizaje es una noción de emancipación. Aprender es aprender a liberarse. Ante la pregunta de qué se aprende cuando se aprende, un neokantiano diría que conocer temas como gastronomía, medicina, filosofía, áreas en las que Kant se desarrolló,
es tener más poder de elección y de ejercicio, evitando la necesidad de ser asistido por otros. Eso es aprender, ser emancipado, pasar a la mayoría de edad. Ahora, cuando digo neocantiano, me van a decir que estoy hablando de Comte, de Ernst Marx, pero para sorpresa de todos los que no se dedican a la filosofía, hay neocantianos. Todavía Kant sigue vigente. Kant sigue vigente en el siglo XXI. Hay un autor que se llama John McDowell, nacido en 1942, epistemólogo sudafricano en actividad, sigue publicando, sigue trabajando, todo de la perspectiva kantiana. Se le llama neocantiano porque obviamente no ha cambiado la idea de mente, y a esto quiero ir con el tema de aprendizaje, a John McDowell. Para McDowell, la perspectiva del conocimiento es en principio eliminar dos mitos: el mito de la coherencia y el mito de lo dado. El mito de la coherencia es creer que la relación de ideas es suficiente para tener conocimiento del mundo. Si esto fuese verdad, una buena novela nos diría cómo es la realidad en sí misma. El mito de lo dado es otro prejuicio, es la idea de que solamente lo sensible, y no el cuerpo, y no la mente, ofrecen los elementos necesarios y suficientes para constituir el conocimiento. Esto es, para el mito de lo dado, el aprendizaje es el resultado de acceder a las regularidades del mundo. Lo interesante aquí es la relación que aprendemos cuando aprendemos. En esta perspectiva nociológica de John McDowell, la idea de cerebro está actualizada. ¡Órale, algo de suerte! En un sentido digital, pues han incorporado en el problema de la construcción del conocimiento la conjunción de los procesos estrictamente biológicos que anotician al cerebro lo que ocurre en el organismo. En el empirismo de John McDowell, que se llama empirismo mínimo, se entiende que el aprendizaje supone tanto las experiencias del cuerpo como las calibraciones o administraciones del cerebro, y cuya articulación será orientada hacia la supervivencia del individuo. La relación con el mundo acá se la asume como obvia. Filosóficamente acá no entra el problema del escéptico. La cuestión está acá en que si el vínculo mente, cuerpo, mundo es correcto o incorrecta. Y ahí está el tema del aprendizaje. Aprender en esta perspectiva no es más que constituir vínculos racionales, emocionales con las percepciones sensibles que se utilizan para representar el mundo. Repito, aprender no es más que constituir vínculos racionales, emocionales, racional-emocional, con las percepciones sensibles que se utilizan para representar el mundo. Tienes razón, está clarísima. Para McDowell, para solucionar varios problemas filosóficos que yo no puedo desarrollar aquí, él construye lo que se llama el requisito factual normativo. Un nombre muy pomposo, así que lo voy a desglosar para que se entienda qué sería lo factual y qué sería lo normativo. No sé cómo decirle esto sin herir su susceptibilidad intelectual. No tengo. Lo factual es ese carácter que comprende que la idea de que el medio ambiente influye en el comportamiento de la fisiología de las células, en donde los factores externos toman un papel optimizador de reacciones y procesos químicos que suceden en el organismo. Básicamente, el medio ambiente y nuestro organismo interactúan y se van transformando. Ese sería el carácter factual del hecho. El carácter normativo tiene que ver con las ideas de verdad que utilizamos nosotros para establecer las relaciones medio ambiente y organismo. ¿Qué tipo de verdad? En filosofía es un problema clásico el tema de la verdad. La verdad acá es una verdad pragmática, es decir, pensamientos racionales y emocionales que logran advertir qué condiciones me convienen, qué condiciones son favorables a mis necesidades. Bien, me extendí en este pensamiento mínimo porque comprendo que su noción de aprendizaje contribuye a la forma de pensar la relación mente-cuerpo y de ahí la relación de aprendizaje en sí mismo. Entiendo que la idea de mente es anticuada. En realidad sería conveniente hablar de cerebro para evitar nociones metafísicas inexistentes. Pero me quedo en mi lenguaje para poder hacer el diálogo. Después no tengo ningún problema de hablar en términos de cerebro o neuronales. Para concluir y dejar de aburrirlos, voy a decir dos cosas. En primer lugar, quiero recordar que la perspectiva de McDowell, el empirismo mínimo con su requisito factual normativo, es simplemente una teoría más. Una teoría sobre el funcionamiento de la mente y que se recupera para plantear la cuestión ¿qué se aprende cuando se aprende? Siendo la respuesta la siguiente. La respuesta de McDowell es la siguiente.
Como todo aprendizaje implica la relación ambiente-organismo, se entiende que el acto de conocer es una modulación del aparato químico del individuo, lo que no supone la alteración de su biología, sino más bien la orientación de las relaciones que habilita dicha estructura hacia eventos específicos. Esa sería la respuesta a McGowan. La relación ambiente-organismo es siempre una reestructuración. Ahora bien, quiero mencionar dos cosas más y con esto cierro. La mirada socrática y la posterior reflexión de Kant comprenden un carácter moral en toda práctica de obtención de conocimiento. Esta particularidad no es un efecto, la moral, sino se considera como una causa. Aprender en las corrientes socráticas y neocantianas equivale a construir una mejor forma de ser uno mismo. Es potenciar, a través de la acción individuo-mundo, cerebro y cuerpo, una conducta y un pensamiento que habilite a una vida saludable en un sentido amplio. ¿Qué cuerno es una vida saludable en un sentido amplio? Pues, para Sócrates, sería cumplir la sentencia del oráculo de Delfos: conócete a ti mismo, sé consciente del modo en que vives y orienta tus actos para acceder a los placeres del mundo. Mientras que, para nosotros, los contemporáneos, los participantes del siglo XXI, una salud en sentido amplio será todo aquello que contribuya eficientemente al bienestar de la vida. Y este bienestar de la vida lo puedo agrupar yo en tres grandes dimensiones, y con esto cierro: lo psicológico, lo biológico y lo social. Lo psicológico, en donde se debe reconocer qué define al sujeto como su noción de lo que es importante, de lo que le es significativo, y a su vez es necesario identificar cómo ha construido esta idea de lo positivo. Lo biológico, se debe reconocer cómo en el sujeto se han constituido las etapas de su desarrollo fisiológico y cuál es el grado de satisfacción de sus deseos personales en este desarrollo. Y lo social, se debe reconocer cuál es el equilibrio que el sujeto determina entre el dolor y el placer según sus experiencias individuales dentro de la comunidad específica de la que es parte. Así, para esta interpretación, bienestar en la vida en su sentido amplio es lo psicológico, lo biológico y lo social. Muchas gracias. Salud y buenas rutas hacia las ciencias para todos ustedes.